En este video vamos a hablar del concepto de campo, centrándonos en la educación y partiendo desde Bourdieu, pero también utilizando a Gramsci y Foucault. Veamos. El campo es, desde luego, una ampliación de la categoría de contexto, una categoría que no es tan neutral, descriptiva, sino más bien política, pues el campo incluyen también el capital en disputa, los agentes e instituciones que se disputan dicho capital, las reglas del juego para obtener el capital, las relaciones de poder y los discursos que imperan dentro del mismo. Por definición, un campo gira en torno a un capital específico determinado que está en disputa por los agentes que integran el campo. Hay tantos campos como capitales. El capital en disputa es reconocido y valorado por todos los que lo integran y están dispuestos a jugar o a disputárselo, es decir, aceptando las reglas del juego, que pueden variar históricamente. Las luchas de poder dentro del campo son para obtener el capital o para conservar el que ya se tiene. Desde luego, el capital en juego dentro del campo y su posesión, monopolio, da beneficios, poder e influencia dentro del campo a quien lo posee. Por lo tanto, el campo y su estructura objetiva específica estará constituida por agentes e instituciones que detentan más o menos capital. Los de mayor capital ocupan una posición y un estatus muy valorado, y los de menor capital son los más rezagados. Desde luego que cada campo hay discursos que también están disputándose la legitimación, pero eso lo veremos más adelante. En el campo se da una lucha de poder, pero no una lucha de poder entendida desde el punto de vista marxismo clásico, es decir, de una clase que domina por completa a la otra. Esto es un oxímoron, una fantasía. Es físicamente imposible que una clase domine de forma absoluta sobre otra, la anularía o la exterminaría. En realidad estos son como los vectores de la física. Hay vectores que tienden en una dirección, todos los que tienden en la misma dirección se suman, pero los que vienen de otra dirección, si bien son menores, logran reducir al vector que va en una dirección. Es decir, hay una negociación. Aquel que tiene mayor poder, mayor capital, tiene mayor influencia, pero siempre lo que gana, lo gana a costa de ceder algo también. Aquí nos sirve fundamentalmente el concepto de Gramsci de hegemonía. Lo que sucede dentro del campo es una lucha hegemónica. La dominación no es posible sin el consenso activo de los dominados. Pensemos, por ejemplo, en las privatizaciones que ocurrieron en la década del 90. Estos hubieran sido imposibles si se hubieran llevado a cabo todas juntas y de hecho, fue necesario que proliferara un discurso y unas determinadas densidades discursivas que avalaban, que legitimaban, que justificaban, diciendo que las empresas estatales eran ineficientes, ineficaces, que generaban gasto y por lo tanto la privatización terminó viéndose como necesaria o inevitable. La hegemonía, como saben, se construye en la sociedad civil. Ahí es donde se generan los discursos a través de los intelectuales para justificar o no un determinado sistema económico. Es decir, el intelectual articula la superestructura social, es decir, los valores, con la estructura económica. La hegemonía es mucho más perdurable de lo que es, por ejemplo, el dominio por solamente la fuerza. Y por lo tanto, es imposible cambiar una sociedad solamente tomando el poder, como se entendía en el siglo XIX, sino que es necesaria una larga guerra de trincheras para cambiar los discursos, para cambiar los valores sociales. Vamos a ver los límites del campo. Los campos tienen un poder y una autonomía muy relativos. ¿Por qué? Tienen límites difusos. Un campo llega hasta donde llega su poder y su influencia. Y desde luego termina donde empieza el poder y la influencia de otro campo. Están en constante relación o disputa con los otros campos. Estos límites varían históricamente, incluso algunos campos llegan a desaparecer porque son completamente absorbidos o fagocitados por otros. Veamos dos ejemplos. Supónganse un doctor, cuyo capital y su campo es la medicina, que llega a ser profesor universitario, entonces gana prestigio, capital simbólico y social, por lo cual es elegido ministro de Educación. Entonces gana también capital social, capital político.
entonces llega a convertirse en un lobista de un importante laboratorio, convirtiéndose así en un capital económico. Ejemplo número 2. El campo de la salud. Se disputa la salud del beneficiario. La salud tradicional o el campo tradicional va a decir que esto es simplemente ausencia de enfermedad y que hay que curar a los enfermos. Una corriente alternativa o social dirá que la salud es equilibrio y que es preferible prevenir que curar. Veamos el concepto de hábitos, que si bien no estamos hablando de ello, es imposible eludirlo, obviamente. Las estructuras estructuradas capaces de funcionar como estructuras estructurantes. Todo hábitus es el hábitus de clase, es el hábitus de nacimiento. Y serán los dispositivos de acción, apreciación y pensamiento que tienen incorporados los sujetos, y son por lo tanto su principal herramienta para adquirir el capital dentro de un campo, ya que es el capital cultural incorporado de la gente, es decir, su forma de ver, pensar e interpretar el mundo. Son bastante perdurables y definen lo posible y lo imposible, lo pensable y lo impensable. Lo veamos con 2 ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Por qué si no hay profesores del siglo XX que enseñan como si fueran profesores del siglo XIX? Porque el discurso y el hábito se ha perpetuado de generación en generación. El ejemplo número 2, por ejemplo, es el campo académico. Si uno es un profesor universitario, no puede escribir de cualquier manera y sobre cualquier cosa, y desde luego no puede pensar cualquier cosa respecto de hechos históricos relevantes, por ejemplo, la guerra. Aquí los discursos entran como la principal herramienta de construcción de la hegemonía y de legitimación dentro de un campo. Definen la realidad, la crean, pero no en un sentido poético como lo entenderían, los poetas, sino en el sentido de las relaciones de poder. Sabemos a través de Foucault que poder, verdad y saber son una misma cosa. Los discursos nos permiten interpretar la realidad en un sentido o en otro. Si no, pongamos, por ejemplo, esta vaquita. Esta vaquita es para nosotros alimentos y para otros un dios. Los discursos en el campo educativo girarán en torno entonces a qué es y qué debe ser la educación. Suele diferenciarse un campo intelectual, es decir, donde se definen los discursos educativos, y un campo pedagógico donde estos se aplican, y es el campo obviamente de los docentes o de los maestros. Suele pensarse erróneamente que el campo intelectual define y que el campo pedagógico solo aplica. Esto es erróneo, ¿por qué? Porque entonces los maestros no investigarían, no redactarían y no generarían discursos acerca de lo que es y debe ser la educación, lo cual es falso. Vemos grandes investigaciones y grandes teorizaciones hechas por maestros. Y entonces los maestros no alcanzarían altísimos puestos políticos y de decisión y puestos intelectuales, como lo es el de ministro de Educación. Cosa que no es verdad porque los maestros lo han logrado y muy bien que lo han hecho. También está el tema del límite del campo. Hay otros campos, por ejemplo el campo de la editorial, que quieren recontextualizar, o sea, meterse en el contexto del campo educativo y definir discursos sobre la educación y discursos sobre cómo se aplica la educación. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso, pero tal vez intenso, de lo que es el campo educativo, de las relaciones que pueden establecerse en la teoría del campo de Bourdieu, la teoría de la hegemonía y el discurso de Gramsci, y la teoría de los discursos y el poder y la verdad que hay en Michel Foucault. Si te ha servido para repasar, te pido por favor que lo compartas, eso me ayuda muchísimo en la difusión del canal.